Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Qué bueno que estamos nuevamente juntos para poder llevarles esta enseñanza de la palabra de Dios. Aquí estamos con el pastor José Pablo listos. Prepárese entonces con los elementos, las herramientas que necesita, su Biblia, su cuaderno, su lápiz, para que haga apuntes a los que les gusta apuntar y podamos entonces aprender algo más sobre la palabra de Dios. El tema que nos trae en esta oportunidad es la fe, conociendo la fe. Así que prepárese porque va a ser una clase muy linda. Vamos a aprender cosas nuevas y como siempre vamos a presentarnos delante del Señor para que el Señor nos guíe. Oramos, pastor. Amén. Ahí donde está, hermano, hermana, incline su rostro. Padre, gracias te damos por esta oportunidad, por tu presencia en cada lugar, en cada habitación donde tus hijos se encuentran. Declaramos, Espíritu Santo, que tú nos guías a toda verdad, a toda justicia y nos revelas la palabra, que quede guardada, atesorada en el corazón, para que también la pongamos por obra. Te damos gracias por darnos esta oportunidad y declaramos que veremos el fruto al 100 por 1 en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora entonces, acompáñanos a adorar y exaltar el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Adorémosle. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Dios del universo, solo en ti esperaré. Y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré. Sabes que tengo fe. Sí, Señor. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Ay, ay, ay. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Yo siento que y tomas mi mano hoy. Contra viento y marea el mar yo cruzaré. Sabes que tengo fe. Tengo fe, sí, Señor, esperando mi milagro estoy. Ay, ay, tengo fe, quiero agradarte y quiero agradarte hoy. La, la, la. Esperando mi milagro estoy, un toque de ti, Señor. Tengo fe, ay, 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 y quiero agradarte hoy. Tengo fe, solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy. No me muevo de aquí, yo tengo fe. Ay, 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 y quiero agradarte hoy.
Gracias le damos al Señor. Dios. Qué hermoso, qué lindo es adorarle, es exaltarle. Y como le dijimos al principio, hoy vamos a hablar de la fe. Y para comenzar sobre este tema tan hermoso, tenemos que decirle, ¿verdad?, que la fe es un tema bastante y quizás demasiado amplio, pastor. Así que no queremos, ¿verdad? No queremos saturar la clase con tantos conceptos. Vamos a hablar precisamente de quizás algunos 3 tipos de fe, aunque es demasiado, ¿verdad? Pero queremos sintetizar, pastor. Queremos dejar algo muy práctico en su corazón. Por eso queremos, primero, pastor, vamos a hablar de lo que es fe. ¿Qué es lo que dice la fe? ¿Qué texto bíblico vamos a usar? Tenemos que ir a Hebreos capítulo 11 y verso 1. Ajá. Dice la escritura: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es una definición clásica cada vez que vamos a hablar de fe. Así es. Ya el que ha leído la palabra de Dios, el que sabe un poquito, dice Hebreos 11. Hebreos 11. Porque ahí en Hebreos 11 pues tenemos la carpeta roja. Así es. ¿Verdad? Tenemos ahí todo el desfile de héroes que por fe alcanzaron e hicieron cosas tremendas. Así es. Entonces dice que es la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve, es la certeza, perdón, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí queremos detenernos un poquito, fíjese. Es la convicción no de lo desconocido. No. La convicción no de lo que no sabemos, es la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve. Es importante que entendamos este concepto. Así es. No es convicción a lo desconocido, porque lo desconocido es lo que Dios revela. Así es. Entonces, convicción de lo que no se ve. Así es, pastor. Por ejemplo, pastor, ¿qué ejemplo podríamos tener en la Biblia? Nos damos cuenta, pastor, que hay cosas, incluso el mismo Señor, ¿verdad?, nos habla. Y hay otro ejemplo que me gustaría también mencionar y pasar a lo que usted menciona, y es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Y dice, es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Y uno de estos ejemplos, pastor, lo vemos, ¿verdad?, desde Abraham, por ejemplo. Cuando Dios le hace una promesa, él no la ve, pero él se mueve convencido de que Dios lo está llevando a algo que él nunca ha conocido. Él nunca ha visto una tierra prometida, pero él creyó y dijo, bueno, si Dios lo dijo, me voy a mover y voy a llegar. Y dice que salió a Canaán y a Canaán llegó. Y a Canaán llegó. Entonces es importante que usted entienda, ¿verdad?, que esa certeza Así es la certeza de que lo que Dios me ha dicho es real. Es real. Estábamos hablando, por ejemplo, de los ciegos, pastor. Así es. ¿Verdad? Por ejemplo, un ciego siempre tiene a alguien que lo ayuda. Que lo va a ayudar. Alguien que lo guía. No solamente en caminar, ¿verdad? En cruzar una calle. Así es. En una casa, en un edificio. Y es interesante, pastor, porque el que va guiando al ciego le dice, viene una escalera. Una escalera. Entonces, el ciego no ve la escalera. No. Pero cree que hay una escalera. Hay una escalera. Y se prepara para bajar en un escalón. Así es. Y también le dice, hay que subir un escalón. El ciego se prepara, yo los he visto, ¿verdad? Y empiezan a subir el pie porque Así ya están esperando. Ahí hay un escalón. Entonces, ellos no lo ven, pero tienen la confianza. Tienen la fe de que el que les está diciendo las cosas no les está mintiendo. No. O sea, tienen fe en esa persona. Así es. Es como que le diga cuando van a cruzar la calle, ¿verdad, pastor? Así Entonces, es. imagínense, le dice, el cieguito está esperando que le diga a qué hora cruzar la calle. Imagínense que el que lo está guiando sea malvado. Entonces, Así es. por eso el que es ciego tiene que confiar en la persona. Decir, este es el momento de cruzar la calle. Vas a descender, ahí hay 3 escalones para abajo, hay 3 escalones para arriba. El ciego no lo ve, pero está convencido de que eso es. Entonces, eso es fe. Es la certidumbre. La certidumbre. De lo que se dice que es real, que existe, ¿verdad? Entonces, dijo Jesús,
algo bien importante, pastor. Así es. ¿Qué es lo que nuestro Señor dijo ahí? Lucas capítulo 6 y el verso 39 dice, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Ajá, entonces, esto es claro, ¿verdad? Así es. Entonces, por eso un hombre sin fe no puede guiar a otro hombre sin fe. No puede. Es imposible. Entonces, porque la fe es ese elemento espiritual. Así es. Un elemento espiritual, ¿verdad? Que cuando recibe uno al Señor, entonces, así es. Esa medida, esa fe, viene al ser humano. Así entonces, podemos entender, pastor, entonces que hay una fe que salva. Así es, pastor. Hay una fe. Ahora fíjese bien, la fe que salva viene por el oír, no el oír la televisión ni la radio, no, la fe que salva viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. Es imposible que alguien que no escuche la palabra de Dios pueda tener fe. Imposible. Entonces, ¿qué dice la Escritura, pastor? Romanos capítulo 10 y el verso 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y es importante, pastor, porque hay otras versiones que dicen, así que la fe es por el oír, y el oír el anuncio de la predicación del evangelio. Entonces, la fe viene por la anunciación de la palabra de Dios. Por eso nosotros invitamos gente a la iglesia, y después de que les predicamos la palabra, los invitamos a recibir a Cristo. Porque si no hay una palabra normativa, no hay una palabra bíblica que llegue al corazón de la gente, en verdad, si reciben al Señor sin ser impactados por la palabra, no van a permanecer, porque no hay fe. La fe viene por el oír, por eso hay que ir a predicar a la calle, hay que predicar a los vecinos, no solamente dar testimonio, sino que hay que predicarles, porque esa fe salvífica, la fe que salva al mundo, viene por el oír, y el oír, la palabra de la palabra predicada, la predicación de la palabra de Dios. Así que es importante, ¿verdad?, que entendamos que la fe salvífica, la fe que salva, viene cuando la gente escucha la palabra de Dios. Por eso la radio, por eso la televisión, por eso el andar, tal vez aquí en Estados Unidos no se puede, hay que conseguir permiso y todo, pero los países de Latinoamérica anda con unos megáfonos, los hermanos en los carros, predicando en las calles, en los barrios. Qué bonito, porque aunque la persona no está en una reunión, pero alguien va anunciando. Alguien va predicando. Y la gente que oye, hermano, la palabra de Dios hace cosas extraordinarias. Tenemos testimonios, pastor, de cuando hay campañas, ¿verdad? Campañas que son transmitidas por televisión, campañas que son transmitidas por la radio, como gente que ni siquiera está en la campaña, sino que están en otras naciones y están viendo o están escuchando un mensaje del Señor, se convierte. Porque la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios penetra al ser humano, se activa la fe, y esa fe es la que nos lleva a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, hay que predicar la palabra de Dios, porque es por la fe, ¿verdad?, que viene por la palabra, es que la gente se va y se rinde a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pastor, esta fe nos mete en el cuerpo, nos convierte al Señor. Pero, ¿qué es lo que hace esa fe, esa medida de fe en el ser humano? Esa medida de fe, pastor, lo va llevando a descubrir, ¿verdad?, precisamente aquel poder que está en la fe. Por eso la palabra dice, y nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ok, entonces una vez que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador,
nos dan una medida de fe. Esa medida de fe puede ser como una semilla de mostaza. Así es. Pequeñita. Pero cada uno la vamos a desarrollar. Así es, pastor. Esa medida de fe la vamos a desarrollar. ¿Cómo podríamos entonces? Cada quien la va a desarrollar dependiendo de su relación. Pero ¿qué tenemos que hacer para ir desarrollando esa fe, pastor? Es una vida, pastor, dedicada, una vida, ¿verdad? Con una intención y una responsabilidad también a la oración, a la palabra, porque la fe viene por la palabra. No hay forma de que usted tenga fe, desarrolle su fe, si no es con la palabra. Así que cada hombre, cada mujer, ¿verdad? Y por eso nosotros enseñamos en la iglesia, le recordamos, le decimos, lea la palabra, lea la Biblia, ore y también ayune. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a ayudar a cada creyente a desarrollar, pastor, esta medida. A desarrollar esta medida. Entonces, ahora bien, cuando el hombre y la mujer, pastor, comienzan a desarrollar esa medida de fe, comienzan a orar, comienzan a ayunar, ¿verdad? Están metidos en la palabra de Dios, descubriendo, porque Jesús es el maestro, ¿verdad? Entonces, nadie puede llegar a ser un gigante espiritual si no estudia la vida de Jesús. Así es. Porque Jesús es el ejemplo. Acuérdese lo que le hemos enseñado. Para entrar al tabernáculo de reunión, había que entrar por la puerta. Jesús dijo, nadie puede saltar por la cerca, ¿verdad? Hay que entrar por la puerta. Entonces, la puerta del tabernáculo tenía 4 bases, se los hemos enseñado. Y los 4 bases que formaban la puerta son nada más y nada menos los 4 evangelios, que es la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús es el maestro. Así que cuando usted comienza a meterse con la palabra, a estudiar los evangelios, usted ve a un Jesús manifestando la autoridad y el poder y enseñándole a los discípulos cómo hacerlo. Entonces me gusta porque hay una capacidad que se empieza a manifestar en el hombre y en la mujer, que empiezan a buscar el rostro de Dios en oración con la palabra. Y una de las primeras cosas que se manifiestan, pastor, es la fe que sana. La fe que sana. Ahora explíquenos cómo opera esta. Cuando hablamos de la fe que sana, pastor, debemos entender que hay 2 direcciones en ella. Y una es que esta fe puede moverse a través del que lleva la palabra, del predicador, del anunciador del evangelio, y la fe que necesita, o la fe del que necesita, o del hombre, de la mujer, que necesitan un milagro. Entonces aquí es bonito, ¿verdad? Porque aquí usted ve estas 2 dimensiones de esta fe. Así es. Hay gente que no tiene ni idea, que están enfermos. Así es. ¿Verdad? Que necesitan un milagro de sanidad. Y simplemente el predicador, el anunciador, llega, ora y son sanos. Son sanos. Pero nunca, no estaban ellos pensando que Dios los iba a sanar. Así es. Simplemente, ¿verdad? El predicador llegó, oró por ellos y se sanaron. Entonces, quiere decir que una línea de fe es llevada por el que predica, por el que enseña. Y me está hablando de la otra dimensión, que del milagro que viene por causa del que va y necesita. Póngame el ejemplo bíblico, pastor. Por ejemplo, pastor, cuando hablamos de la fe que se mueve a través del que lleva la palabra, dice Hechos capítulo 28, el verso 7 y 8. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desintería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Aquí ve, este hombre estaba en cama. El apóstol Pablo ha llegado a esa isla. Así es. Después de que el barco se destruyó. El apóstol Pablo, pues,
lo atendieron muy bien en esa isla y él dijo, le dijeron que el papá de este muchacho estaba enfermo y el apóstol Pablo fue y lo sanó. Así es. Nada tenía que ver el hombre, nada tenía que ver si tenía fe o no tenía fe el hombre, es por la fe y del hombre que llevaba la palabra. Así es. Y la otra fe, pastor, pero tenemos también, Pedro también hizo algo interesante ahí, pastor. Nos damos cuenta en Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan llevan la palabra, son portadores de la palabra y suben al templo a la hora de la oración. Correcto. Dice capítulo 3 y verso 6 de Hechos, dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí tenemos otro ejemplo claro. El tipo paralítico, él no está esperando que lo sanen. Es más, quizá ni quería que lo sanaran. Tal vez ya se había acostumbrado a andar pidiendo como un montón de gente por ahí, ¿verdad? No quieren el milagro. Entonces, nunca el paralítico les dijo, sánenme, ayúdenme, no, ¿verdad? Denme. Digo, Caimito aquí, dijo, entonces... simplemente Pedro lo ve y le extiende la mano y le dice, Cristo te va a sanar, y lo levanta. Entonces usted ve cómo la fe del que lleva el mensaje puede hacer la diferencia, pero también tenemos la otra línea de fe que es de aquel que quiere recibir el milagro. Así es. ¿Qué ejemplos tenemos en esto, pastor? Hechos capítulo 14, el verso 8 al 10 dice la palabra, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Aleluya, qué cosa más linda. Entonces mire, aquí es el hombre, así es. No sé, tal vez él había escuchado, ¿verdad? Que el apóstol era usado para sanidad y él llegó a la reunión creyendo que Dios lo iba a sanar. Así es. Y él dice que cuando el apóstol lo vio, le vio en sus ojos, ¿verdad? Que él solo estaba esperando la orden, así que él tenía fe para ser sano. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, mire, aquí es la fe del hombre que quiere recibir el milagro. ¿Qué más pasa, pastor? La fe del que tiene la necesidad. Entonces, correcto. Nos damos cuenta, pastor, en Hechos capítulo 5, el verso 15 al 16, dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Tremendo, ¿verdad? Yo creo que Pedro ni cuenta se daba. No se daba cuenta. O sea, Pedro ni sabía. Pedro simplemente tal vez iba caminando con Juan por ahí y la gente sacaba a los enfermos. Así es. Entonces era por la fe de ellos. Por la fe de ellos, ¿verdad? Que decían por lo menos la sombra, aunque usted y yo sabemos que no era la sombra de Pedro, usted y yo sabemos que era el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, imagínense, tenemos una fe que sana a través del que lleva la palabra y una fe que sana a través del que va en necesidad. Pastor, acuérdese de aquel caso que tenemos con el paralítico, hombre, ¿verdad? Este es otro caso interesante. Porque, y Jesús dice, ¿verdad? Que cuando lo llevan, cuando no lo pueden meter por las puertas ni por las ventanas, que tienen que abrir el techo y lo bajan, Jesús dice, ¿verdad? Que es por la fe de los que lo llevan. Ni siquiera Jesús dice es por mí, ¿verdad? Porque Jesús no, aunque nosotros entendemos que Él es el Rey, Señor y el Creador, ¿verdad? Pero Él nos enseña, Jesús es el Maestro y dice, este hombre no fue sano porque yo oré por él, ni fue sano porque él creía, porque siempre hemos creído que ese hombre que andaba en la camilla andaba bien bravo después de que le habían dado tanta vuelta, ¿verdad? Y después lo suben al techo, hombre, y lo bajan. Yo creo que el hombre no quería ni que lo llevaran, pero Dios dice que el mismo Jesús dice, por la fe de los que lo cargaban, este hombre fue sano. Entonces mire qué bonito
opera la palabra de Dios, qué bonito opera la fe. Entonces, Jesús dijo, ¿verdad?, que la fe era tan especial, tan tremenda, Así es. ¿verdad?, que si la poníamos por obra, la poníamos a trabajar, la poníamos a funcionar, íbamos a ser capaces de hacer cosas extraordinarias. Jesús dijo que el que tenía fe le podía ordenar a una montaña que se moviera, y se va a mover, a un árbol que se tire al mar y se va a tirar. Usted dirá, eso es imposible. Bueno, para los que creemos es posible. Así es. ¿Verdad? Para los que creemos es posible. Entonces, interesante estos conceptos, pastor. Pero luego tenemos esa fe que salva. Luego tenemos esa fe que sana en dos direcciones. Luego tenemos esa fe que liberta. Sí. Háblenos un poco de eso, pastor. Vamos a Mateo capítulo 17, el verso 20-21. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahí está esta otra fe. Otra fe, así es. Ahora bien, la fe que libera. Cuando usted se convierte al Señor y usted empieza a caminar, usted empieza a desarrollar esta fe, oyendo la palabra, leyendo la palabra, orando, ayunando cuando puede. Pero cuando usted empieza a ver estos milagros de sanidad, cómo Dios le empieza a usar, entonces usted sabe que ya va creciendo. Va creciendo. Va creciendo en la palabra de Dios. Pero llega un momento, ¿verdad?, donde es necesario que el hombre y la mujer de Dios lleguemos a esa dimensión de tener esa fe para libertar a los cautivos, pastor, ¿verdad? Es necesario. Ahora, Jesús establece en este texto que para llegar a esta dimensión de libertar a los que Satanás tiene cautivos, es necesario meterse en profunda oración y ayuno. Aunque algunos dicen, ¿verdad?, y no vamos a discutir los textos originales, que la palabra ayuno no está en el texto, y hay muchos que discuten, pero dice en el original profunda oración. Entonces, todos los que sabemos un poquito de oración, sabemos que para que sea una profunda oración, tiene que estar en ayuno. Entonces, es necesario. Jesús dijo, este género. Así es. O sea, para que usted llegue a esa dimensión de libertar a los cautivos, usted tiene que meterse, pero profundo con la palabra, profundo con la oración y en ayuno. ¿Por qué? Porque hay niveles de fe y es necesario que si usted es un líder, usted anhela ser un líder, usted anhela llegar a esta dimensión dentro del evangelio, usted tiene que empezar a separarse días con el Señor en ayuno. Ahora bien, ¿cuál va a ser el resultado cuando usted empiece a ayunar y empiece a orar y se empiece a separar con el Señor? Bueno, usted va a empezar a ver que cuando usted ora en un grupo, cuando usted enseña, usted va a empezar a ver que se van a empezar a manifestar los que están atados, los que el Satanás tiene encadenados, tiene atados. Los tiene atados en pornografía, los tiene atados en alcohol, los tiene atados en drogas, los tiene atados, hermanos, en el trabajo, los tiene atados económicamente, no avanzan. Entonces, cuando usted está metido en esta profunda oración y ayuno, cada vez que usted se reúne, no le voy a decir que tiene que estar reunido, simplemente que usted vaya caminando. Usted va a empezar a ver la gente que se va a manifestar. Dios va a permitir que se manifiesten los que están encadenados y los que están atados para que usted los liberte.
Ahora, este es un paso muy importante. Así es. Muy importante. Porque hemos tenido la experiencia de hablar con líderes, enseñar a pastores y darnos cuenta, ¿verdad?, que hay muchos ministros, muchos líderes que tienen muchos años, pastor, pastoreando, liderando y jamás han llegado a este nivel. Que llegan hasta el nivel de sanidad, se sanan, hay sanidades en la iglesia, las sanidades, ¿verdad? Dios hace sanidades porque han llegado hasta cierto nivel, ¿verdad? En su comunión íntima con el Señor. Pero no han llegado a esta dimensión de decir voy a meterme un día por semana en ayuno y en oración para que Dios me empiece a usar en ese nivel de fe. Y dijo Jesús, si tú quieres vencer este género, si tú quieres entrar en esta dimensión de liberación, tienes que ayunar y tienes que orar y tienes que leer la palabra profundamente. Entonces, nosotros vemos que este es un paso que todo líder y todo ministro necesitamos, pastor. ¿Usted se acuerda, pastor, qué fue lo que, cuando Jesús comenzó su ministerio, qué fue lo que empezó Jesús a enseñar? La oración y el ayuno. La oración y el ayuno. Y dice la Escritura que aunque el pueblo de Israel no lo reconocía, así es, los primeros que lo reconocieron, pastor, fueron los endemoniados. Fueron los demonios. Así es. ¿Verdad? Entonces Jesús empezó a enseñar. Así es. ¿Verdad? Que con cómo se podía operar en este nivel. Entonces, nosotros le estamos dando aquí 3 pasitos, ¿verdad? Para que usted entienda cómo se adquiere la fe salvífica. Después viene la fe que sana. Así es. ¿Verdad? Pero hay que pasar al nivel de la fe que liberta. Así es. Para que nosotros podamos caminar en completa paz. Así es. Entonces Jesús empezó a enseñar. A enseñarlo, pastor. Y los endemoniados se manifestaban y ahí comenzó la gente a decir, ¿qué clase de doctrina es este? Así es. ¿Qué clase de poder es la que este hombre tiene? Nunca habíamos visto esto. Entonces, es necesario, ¿verdad?, las señales. Así es, pastor. Es hermoso que Dios sane a un enfermo. Es hermoso. Es gratificante que venga un hermano, una hermana, pastor, al siguiente domingo, al siguiente sábado a decir, yo vine la semana pasada porque estaba enfermo, y Dios me sanó. Me sanó. Qué gratificante. Pero hay que llegar al nivel de fe donde los endemoniados, los que, ¿verdad?, a todos que Satanás tiene cautivos, los podamos libertar. Así que es necesario. Pero pastor, dice la Escritura que que debemos de ayunar. Así es. O sea, usted y yo tenemos que entender, ¿verdad?, que tenemos que ayunar. O sea, es una práctica que es parte de la vida cristiana. Entonces, ¿qué beneficios tenemos con el ayuno, pastor? Pastor, una de las cosas es que cuando nosotros comenzamos a ayunar, ¿verdad?, y quizás también muchos de los hermanos se preguntarán, ¿y cómo yo tengo que ayunar? ¿Verdad? ¿Cómo debe de ser mi ayuno? Porque a veces tienen muchos esa pregunta. Entonces nos damos cuenta, pastor, que el ayuno nos va a traer beneficios de la manera correcta. Y cuando nosotros ayunamos, es decir, presentamos nuestro ayuno a las 6 de la tarde y lo entregamos hasta las 6 de la tarde del siguiente día. Y cuando nosotros lo hacemos en este orden, ¿verdad?, vamos a estar buscando la presencia del Señor, leyendo la palabra, orando. Ese ayuno es presentado con un propósito, ¿verdad? El propósito, como usted mencionaba, de libertar, de sanar, o de algún área financiera, o de alguna necesidad en particular. Nos vamos a dar cuenta que el beneficio va a ser la respuesta a aquello que nosotros desconocíamos.
nos vamos a dar también cuenta, pastor, que eso es el sentido espiritual, nuestro espíritu va a estar conectado al Señor. Correcto, el ayuno es importante. El problema es que hay tantas doctrinas por ahí, ¿verdad? Que nos andan diciendo, no, que el ayuno lo voy a hacer medio ayuno, que voy a hacer el ayuno con legumbres como lo hizo Daniel. Así y nosotros entendemos que el profeta Daniel hizo un ayuno con legumbres, ¿verdad? Primero porque al principio él pidió ser alimentado así para no contaminarse. Así es. Porque ellos son judíos y ellos hay alimentos que no podían comer y él prefirió que le dieran legumbres y que para probarles, ¿verdad? Que ellos podían mantenerse saludables sin comer la comida que el rey les mandaba. Pero al final de los días, Daniel hace otro ayuno que nos muestra en la Biblia y dice que es un ayuno solamente con ciertas cosas, ¿verdad? Sí. Pero claro, si usted saca la cuenta, Daniel tendría por ahí unos 88, 90 años. Entonces era muy difícil meterse a hacer 21 días de ayuno con esa edad, ¿verdad? Y resistir. Entonces, estamos hablando, hermanos, el ayuno es abstinencia de alimentos. Oiga bien, abstinencia de alimentos. Así es. Y si usted dice, yo voy a presentarme en ayuno delante del Señor, no va a comer, o sea, es abstinencia de alimentos. Y puede tomar agua, porque el agua no es alimento. Entonces, usted presente el ayuno cualquier día. No tiene que ser el viernes al sábado, no. Usted presenta un ayuno el lunes a las 6 de la tarde y lo entrega el martes a las 6 de la tarde. Usted puede presentar un ayuno un miércoles 6 de la tarde, lo entrega el jueves 6 de la tarde, pero hay que presentarlo. Hay que venir delante del Señor. Usted se ha propuesto ayunar porque usted quiere que el Señor lo ayude. Usted quiere tener mejor comunión, quiere escuchar la voz de Dios. Usted necesita que Dios le dé alguna directriz. Usted está esperando una palabra de Dios. Usted presenta un ayuno 6 de la tarde. Porque son 24 horas. Entonces, 6 de la tarde y a las 6 de la tarde del día siguiente, después de 24 horas, usted entrega el ayuno. Usted lo presenta, Padre, vengo delante de ti, presento este ayuno, necesito la guianza, necesito que me hables. Y acuérdese que en sí el ayuno es esa oración silenciosa con el Padre. Con solo el hecho de que usted ya presente el ayuno, usted ya está conectado con el cielo. Entonces, a las 6 de la tarde del día siguiente, entonces usted viene, Señor, le da gracias, ¿verdad? Por el tiempo y usted entrega su ayuno. Usted agarra su sopita o lo que vaya y dice, Señor, voy a entregar mi ayuno. Gracias por el tiempo, gracias por la comunión y te doy gracias por estos alimentos y usted entrega su ayuno. Entonces, aparentemente no hay efecto. Yo quiero que usted entienda esto. Si usted va a empezar o usted no tiene mucha experiencia con esto, al principio usted como que no le encuentra sentido, ¿verdad? Dice, wow, ayuné, pero usted no siente que espiritualmente, usted no se siente como que ha mejorado nada, ¿verdad? Y usted ayuna la siguiente semana o cada 2 semanas, después ya no ayuna un día, sino que ayuna 2, ¿verdad? Y ahí va, y usted en el camino, usted va a empezar a ver cosas, va a empezar a oír cosas que nadie más que usted puede oír y puede ver, y va a empezar a ver estas manifestaciones de las cuales le hemos estado hablando. Pero aquí sí le tenemos que decir, ¿verdad? Que sin ayuno muy difícil, porque Jesús dijo que este género, estamos hablando del área de liberación, no se somete, no se sujeta, sino es con ayuno y oración. Acuérdese en qué momento Jesús se lo dice, ¿verdad? Jesús viene del monte, había estado allá en el monte con 3 discípulos y desciende y encuentra a los discípulos, al resto de los discípulos, con los fariseos discutiendo, porque había un muchacho ahí, ¿verdad?
y ellos no pudieron sanarlo. No lo pudieron liberar. No lo pudieron liberar, no. Dice que era un demonio que un demonio que lo lanzaba al fuego y a veces al agua, o sea, lo quería matar. Entonces, hermano, los apóstoles no pudieron hacerlo, los fariseos peor. No pudieron. Y Jesús se enojó. Jesús se enojó y dijo, tráiganmelo aquí. Entonces, le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Entonces les dijo, no, es que comiendo todos los días es difícil. Hay que ayunar, hay que separarse, hay que orar. Y es importante que nosotros tengamos este principio. La fe viene por el oír la palabra. Así es. Por la predicación de la palabra. Cuando esa palabra penetra, entonces venimos a los pies de Jesús, recibimos esa fe. Así es. Nuestra comunión diaria va haciendo que esa fe vaya acrecentando hasta que nos lleva al nivel de poder orar por los enfermos, ¿verdad? Y que se sanen. Pero no nos podemos quedar ahí. No. Tenemos que ir al otro paso de buscar esa fe que nos va a llevar al nivel de libertar a los cautivos, y para eso hay que estudiar la palabra. Así es. Hay que orar y hay que ayunar. Y separándose, ¿verdad? El ayuno, nuevamente, es solamente con agua, hermano. Así es. Hay otros ayunos que un día pues los vamos a discutir, pero el ayuno normal es abstinencia total de alimentos. Así es. Así que, hermanos, vamos a entrar en este nivel de fe. Amén. Vamos a entrar en este nivel de fe. Vamos a orar por los enfermos. Qué hermoso ver a los enfermos sanos, y qué lindo es ver a los cautivos, pastor, puestos en libertad, libres. Porque eso fue lo que Jesús dijo, ¿verdad? Así es. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y me ha ungido. Me ha ungido. Para libertar. Así es. Para sanar. Para libertar. Así que no podemos quedarnos solamente en el nivel de sanar. Tenemos que libertar a los cautivos. Así que yo lo invito, mi hermano y mi hermana, para que nos metamos en estos niveles de fe. Acuérdese, este tema es amplio. Hay una fe que es fruto del Espíritu. Otro lo vamos a tocar. Hay otra fe, el don del Espíritu, que es un don del Espíritu. Así es. Lo vamos a tocar en otra oportunidad. Pero quedémonos aquí con esta fe que salva, con esta fe que sana, con esta fe que liberta. Vayamos ahí. ¿Qué te le parece, pastor, si oramos y le pedimos al Señor que haga ese milagro? Si hay algún enfermo que sea sano, si hay algún cautivo que sea libre, pastor. Amén. Porque Dios nos envió a esto. Vamos a orar, y ahí donde está, mire, con fe, con esa confianza, con esa convicción de que Dios lo puede hacer y para Él nada hay imposible. Padre, te damos gracias por la palabra, Señor, que nos enseña, que nos recuerda que solamente en ti, el Maestro, el promotor de la fe, nuestro Señor y Salvador, hoy ponemos nuestra confianza en ti, nuestra mirada en ti. Declaramos, Señor, que donde quiera que se encuentren nuestros hermanos, por tus llagas, por tu sangre preciosa, declaramos sanidad en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en el nombre de Jesús. Toda cadena, toda atadura, lo que los estaba atando, limitando, hoy las cadenas se rompen. Tenemos fe, Señor, y estamos de acuerdo. El pastor y yo, Señor, declaramos sanidad, declaramos liberación en el nombre precioso de Jesús. Y aquellos que dudan, Señor, aquellos que todavía no han puesto su confianza en ti, hoy declaramos que tu Espíritu Santo les enseña, los toma de la mano y los lleva a confiar plenamente en ti, que tu palabra, que es viva y eficaz, no vuelve vacía, sino que produce el fruto en cada uno de ellos. Declaramos fe en el pueblo, fe en los hombres y mujeres, Señor, de tal modo que van a decir a este monte, esta montaña, muévete, y se moverá, porque escrito está que aquel que cree, Señor, no será avergonzado. Y hoy confiamos, creemos que tú ya lo hiciste, y declaramos sanidad, declaramos libertad en nuestras ciudades, en nuestras naciones y en todo lugar a donde esta enseñanza llegue, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.